es una responsabilidad que tiene el operador, en este caso el CNDC, de la operación y supervisión de este sistema eléctrico de alta tensión. En lo que se refiere a alta tensión, nos estamos refiriendo a los niveles de 500, a los niveles de 230, 115 y 69.000 voltios. Y la respectiva reducción a niveles más bajos. Sin embargo, una vez que tenemos la reducción de esos niveles de tensión a tensiones diferentes en nuestro sistema eléctrico del país, tenemos tensiones más bajas de 6,9 voltios, tenemos de 34,5, 24,9, que localmente o regionalmente se caracterizan algunas empresas. A partir de esos transformadores de distribución ya no es la potestad de un operador como es el CNDC, sino más bien ya la responsabilidad recae sobre los agentes distribuidores y la Autoridad de Electricidad, la AET. En el módulo vamos a conversar también un poco sobre lo que es la estructura del sector eléctrico, para que conozcamos un poco cuál es la estructura del sector eléctrico y las responsabilidades de cada agente en ese sentido. Entonces, en pantallas ustedes pueden ver el sistema eléctrico boliviano actual en colores. Si ustedes ven las líneas en verde, tenemos las líneas de 230.000 voltios. Esas son líneas de instalaciones en 230.000. Lo que es azul está en 115.000 voltios. Lo que es rojo es 69.000 voltios. Y este colorcito que es algo magenta que se puede ver en la parte superior derecha son instalaciones en 500.000 voltios. Hay que mencionar que las últimas instalaciones que han entrado en servicio son instalaciones en 500.000 voltios que unen las subestaciones de Carrasco y Santibáñez en el área central de Cochabamba. Es la última que nosotros hemos ingresado y no tiene más de 2 o 3 años. Lo que estamos viendo en pantalla es el área central del sistema eléctrico, lo que incluye Cochabamba, básicamente, con las centrales hidráulicas más importantes que tiene el sistema eléctrico en este país, juntamente con las de La Paz, son las de Conani y Santa Isabel y San José, cuya cascada es un tema demasiado importante en nuestro sistema eléctrico, porque es el que modula la generación que tenemos en el sector eléctrico actualmente. Dadas los problemas hidrológicos que hemos tenido y que todos conocen, la escasez de agua, hemos tenido varios conflictos de este año, el año pasado, y vamos a tener este año y posiblemente los próximos años también, porque no hemos logrado embalsar lo suficiente para poder distribuir la energía eléctrica del país y hemos tenido que usar bastante gas. Eso es el área, lo que ustedes ven ahora en pantalla es el área oriental, todo lo que es Santa Cruz, un área muy importante y muy pujante porque representa una demanda bastante elevada del sistema eléctrico de potencia. Estamos hablando que Santa Cruz ya tiene 800 megavatios de potencia. Es más, estoy mintiendo, son como 850 ya que va a tomar seguramente Santa Cruz, frente a los 1.700 o 1.800 de todo el sistema eléctrico del país. Entonces comprenderán, es la que tiene la mayor demanda del sistema eléctrico del país y tiende a incrementar en el tiempo de los próximos años. Esto que ven en la pantalla es el área de La Paz, que no tiene un crecimiento muy similar en lo que es demanda al área oriental. Está por los 350 megas, 400 megavatios posiblemente, entonces no es tan grande como La Paz, como Santa Cruz. Sin embargo, se presenta una importancia porque ahí se encuentra la sede de gobierno. Eso representa el área de Oruro, un área un poco más chica, con generación también hidráulica en el sistema eléctrico, y finalmente tenemos el área sur, que es todo el sector desde Potosí hasta la central de Yaguá, en Tarija, que es una de las generaciones más importantes que tenemos en el sistema eléctrico del país. Son unidades de generación en base a ciclos combinados. Otra nueva, la que es más pujante en este momento en nuestro sistema eléctrico del país, que se encarga de alimentar gran parte de nuestra demanda. Sin embargo, si bien tenemos los ciclos combinados, estos también se requieren de gas para poder manejar sus unidades de gas y así generar
el vapor para los ciclos combinados. Esto lo vamos a ver un poquito más a detalle seguramente en su momento. Vamos a mostrar un pequeño detalle de lo que es ahora más chiquito para poder observar. Esa es la configuración que vamos a manejar, que manejamos en nuestros diagramas unifilares de una subestación Punutuma Sucre Caseras, que son las subestaciones importantes del área sur. Ahí se puede ver los diagramas unifilares. Así es como nosotros diagramamos el sistema eléctrico. También vamos a ver en el módulo algunas las imágenes de cómo lo vemos en el SCADA del sistema eléctrico y cómo se opera el sistema eléctrico desde el SCADA, que tiene su central en Cochabamba, precisamente en el Comité Nacional de Despacho de Carga, que se encarga de supervisar los sistemas eléctricos. Luego vamos a ver lo que son fundamentos de los sistemas de protección. Aquí en general vamos a decir que bueno, los sistemas de protección tienen su razón de ser, dado que existen muchas condiciones anormales en un sistema eléctrico, no solo de Bolivia, en cualquier sistema eléctrico del país existen problemas de cortocircuitos, por fallas en el aislamiento, por descargas eléctricas, existen sobrecarga de equipos circuitos. Una falla que también se puede presentar en un sistema eléctrico es una fase abierta en un circuito, no necesariamente un corto, puede abrirse una fase y eso provoca desbalances y es una condición anormal. Desbalances de tensión y corrientes, podemos tener bajas tensiones, podemos tener sobretensiones que representan riesgos sobre todo para las instalaciones eléctricas, las desviaciones de frecuencia, pérdida de sincronismo de generación, pérdida de excitación de generadores, oscilación de potencia. Todas estas condiciones anormales son muy posibles que se presenten y de hecho se presentan en un sistema eléctrico de potencia en nuestro país. Al año, en promedio, podemos hablar de unos 250, 300 eventos de este tipo de condiciones anormales en el sistema eléctrico. Descargas eléctricas hasta errores humanos. Las consecuencias de estos eventos, por supuesto, son daños a las personas, electrocución, quemaduras, daños al medio ambiente, incendios, destrucción, daños de equipos, destrucción debido a la calor y a la explosión, daño eléctrico por altas tensiones. Todos estos representan daños a las instalaciones de los agentes y son daños que el sistema eléctrico debe tratar de prevenir. El operador de cualquier sistema eléctrico debe estar atento y debe en lo posible prevenir este tipo de daños a las instalaciones, porque al final estos daños representan problemas para las instalaciones y luego para todo un sistema eléctrico de un país. Es decir, puede poner en riesgo no solamente la continuidad de suministro de un área, puede poner en riesgo la continuidad de suministro de todo un país. Daños en las edificaciones, pérdida de continuos procesos, interrupción de procesos por pérdida de suministro eléctrico, colapsos, lo que les comentaba hace un momento, por pérdida de estabilidad. Estos problemas, estas consecuencias se pueden generar en un componente, pero luego puede existir una cascada, que ya en el sistema eléctrico hemos tenido varios eventos, que por un componente, por una condición anormal de un sistema, cuya consecuencia ha sido un evento en un componente del sistema eléctrico, ha traído como consecuencia el colapso de un área en los sistemas eléctricos. En Bolivia hemos tenido hace 2 años un colapso de toda el área sur, desde la subestación Potosí hasta Tarija y Aguacua. Hemos perdido toda el área sur en septiembre del 2021, si no estoy mal, por un evento, por un solo evento que ha traído como consecuencia, por estos temas que hemos mencionado en esta lámina, todo el colapso de un área. Entonces, las protecciones son sistemas que tenemos que tenerlos normalmente actualizados y siempre verificados de que exista una adecuada coordinación entre ellos para evitar precisamente estas consecuencias severas que puede existir en el sistema eléctrico. Bueno, vamos a conversar un poco en el módulo de las características más importantes que debe tener un sistema de protección, como lo son la rapidez, un tema muy importante porque como ustedes comprenden y lo saben, lo conocen, un segundo en un sistema eléctrico de potencia es demasiado. Segundo es una eternidad
y las protecciones deben operar lo más rápidamente posible para poder aislar una falla. Y estamos hablando entonces de milisegundos. Milisegundos debemos despejar la falla. Tiene que ser rápido, tiene que ser sensible, por supuesto, y así es un tema importante de las características de los sistemas de protecciones. Tiene que ser seguro, tiene que ser fiable, selectivo. En un resumen muy simple, tienen que ser confiables, tienen que operar de la forma más adecuada posible, tiene que ser selectivo. Ese es un tema que los ingenieros eléctricos tienen que tomar muy en serio. La CE nos garantiza de que un componente que entre en fallo recibe una descarga eléctrica, por ejemplo, pues sencillamente se desconecte selectivamente, y eso significa que solamente fallado es el que tiene que desconectarse. De 2 o 3 líneas. Entonces tenemos un sistema de protecciones que no cumple con esta característica que debe cumplir, y los que juegan el papel importante ahí son los ingenieros de protecciones. Un sistema de protección no es matemático, requiere criterios, y los criterios pueden diferir entre cada ingeniero de protecciones, porque son criterios. Es muy difícil, es muy complicado poder a un ingeniero de protección, su sistema de protección es malo, porque son criterios. Esto lo vamos a ver también en el módulo. Entonces son características que debe tener un sistema de protecciones para que un sistema tenga la mayor protección posible. En general, ningún sistema eléctrico tiene el 100% de protección. Lamentablemente, una gran confiabilidad de un sistema de protección, así como de cualquier sistema, implica costos elevados. Son inversamente proporcionales, y eso lo conocen como ingenieros. Entonces, el mejor es el que debemos todos aprender a manejar en el transcurso de nuestro trabajo. Vamos a conversar un poco también sobre lo que son las protecciones principales y de respaldo locales y remotos de las líneas de transmisión, también de los sistemas de transformación. No vamos a tocar en este curso, en este módulo, lo que es generación, porque, bueno, el título nos está hablando de alta tensión. Vamos a tocar solamente lo que es líneas y todo lo que es alta tensión, transformadores, reactores, etc. Entonces, también vamos a discutir un poco cómo debería ser la actuación de las protecciones principales y de respaldo. Posiblemente, si hay más tiempo, vamos a hacer algunos ejemplos, ejercicios sobre qué protecciones deberían operar ante un evento. Por ejemplo, en la lámina ustedes pueden ver que hay voy a tratar de poner un puntero. Bueno, acá ven una falla en la línea, y vamos a ir viendo en el curso qué protecciones deberían operar ante una falla en esta línea como protección principal, y cuáles deberían ser las protecciones de respaldo que deberían operar ante este evento. Vamos a ver también más adelante cuáles deberían ser y cómo deberían ser los ajustes de protecciones de las instalaciones y de las instalaciones aledañas, para que podamos contar con una adecuada protección principal y de respaldo, así como también hablar de lo que implica una protección local, y lo que va a implicar una protección desde remota. En esos dos temas hay muchos tópicos que tocar, que implican ya otros conceptos que vamos a verlo más adelante. Entonces, vamos a tocar este punto con más detalle en el módulo, en el diploma. Bien, también vamos a conversar un poco sobre lo que son conceptos básicos de cortocircuitos, dado que para que pueda tomar
las mejores decisiones, es necesario que en un sistema eléctrico se conozcan las corrientes de cortocircuito. Los corrientes de cortocircuito son la base para poder diseñar un adecuado sistema de protecciones y una adecuada coordinación de protecciones, porque finalmente de lo que se trata es de tener un sistema de protecciones, pero que estos coordinen, es decir, que operen de la forma más adecuada de acuerdo a las características que hemos mencionado hace un momento. Esa es la piedra angular de un sistema de protecciones, que garanticemos una adecuada coordinación de protecciones. Para eso, comentar algunos conceptos básicos de lo que son cortocircuitos. Es decir, ustedes ya conocen, pero vamos a hacer algunos ejercicios también. Vamos a ver algo de fasores, la teoría de fasores. Vamos a ver las ventajas que implica un sistema por unidad. Ahí en la presentación podrán ver, dice que es útil cuando se simula condiciones de estado estable y transitorio del sistema de potencia con un computador, es decir, en las PCs, es decir, en un programa. La tensión fuente puede asumir que sea un PU para el cálculo de tensiones y corrientes de falta. La impedancia equivalente de cualquier transformador es la misma cuando está referida al lado primario o al secundario. Simplifica el análisis del sistema de potencia por la expresión de las cantidades en términos relativos. Este es un tema diría yo, hasta de sentido común. Cuando nosotros hacemos un análisis, ya sea del tipo eléctrico o matemático, tenerlos referenciado a algún valor, alguna base, y trabajar todo sobre esa misma base, pues es mucho más simple. Es como tener algún ejercicio de longitudes donde mezclamos kilómetros con milímetros, con centímetros, con otro tipo de unidades inglesas. Pues resulta mucho más fácil llevarlos todas a una misma unidad, con una misma base, por ejemplo, trabajar todo en metros o en kilómetros, y entonces resolver un problema se hace mucho más simple. Y eso es de lo que se trata cuando vamos a trabajar con el sistema por unidad. Y por supuesto que para realizar un programa, algún software para poder trabajar con circuitos eléctricos, pues resulta mucho más simple cuando todo lo llevamos a un sistema por unidad. Entonces, es un tema que vamos a tocar también en el módulo para que podamos realizar trabajos o ejercicios de la forma más simple. De hecho, es la base para cualquier software que se tiene en este tipo de problemas de cortocircuitos y de protecciones por unidad. Bien, vamos a hablar de lo que son los componentes simétricos. Básicamente la importancia de ver este tema es porque cualquier sistema simétrico podemos analizarlo sumando componentes simétricos. O sea, un sistema simétrico lo vamos a analizar sumando tres componentes que son simétricos los tres, en cuya suma se tiene un sistema simétrico, ¿no? Un vector, una fase, una tensión en una fase, una corriente en una fase, no va a ser otra cosa que la suma de secuencia positiva, una de secuencia negativa y una de secuencia cero. Es una suma de vectores nada más que todos lo conocen. Y aprovechamos esto para poder analizar con componentes simétricos un problema, un fenómeno asimétrico. Una falla monofásica, una falla bifásica, etc. Componentes fallas que tienen componentes, estas tres componentes, positiva, negativa y cero. Para eso vamos a entrar al concepto conocido de lo que es el operador, el operador A, un operador que nos va a permitir representar estas tres secuencias, un operador que representa una unidad con un ángulo de 120 grados. Bueno, el ángulo de 120 grados todos lo conocemos, es el ángulo entre fases A, B y C para nosotros, o RST en otro sistema eléctrico. En la misma dirección vamos a continuar viendo lo que son las impedancias de secuencia, las impedancias de secuencia positiva, negativa, cero, y su representación en los elementos del sistema eléctrico. Llámese líneas de transmisión,
transformadores y su representación como impedancias de secuencia. Las impedancias, la representación de las impedancias de secuencia son importantes a la hora de realizar un cálculo de una falla. Entonces, es importante conocer y poder representar las impedancias de secuencia de un sistema eléctrico, ya sea de un componente solamente o de toda una red eléctrica. De hecho, el software que conocemos en el mercado eléctrico, los que comentaron un poco de algún software en este módulo, hacen eso, ¿no es cierto? Pero lo hacen de una forma mucho más ordenada, con más memoria. Son los softwares que conocemos comerciales en este momento y que seguramente de muchos ustedes deben conocerlos. Existe software gratuito, existe software que tiene que pagar unas cantidades muy elevadas de... Entonces, vamos a ver un poco lo que son impedancias de secuencia en el módulo. Vamos a ver tipos de atesamientos. Los tipos de atesamientos tienen una implicancia muy importante en un sistema eléctrico de falla, ya sea que estos atesamientos estén sean con neutro atesado o sean aislados, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos nosotros una imagen con un neutro atesado, y se ven un poco los fasores que se presentan cuando hay una falla. Entender los tipos de atesamiento es muy importante, dado que en el sistema eléctrico de potencia una falla y el comportamiento que va a tener las tensiones y las corrientes en el sistema eléctrico dependen bastante de lo que significan los tipos de atesamiento. En un sistema que está aislado de tierra, por ejemplo, una falla representa ciertos riesgos, por ejemplo, en los niveles de tensión. Y esto tenemos que comprenderlo bien para evitar conflictos en las instalaciones. Es decir, problemas con pararrayos, que se quemen los equipos, etcétera. Es importante conocer los tipos de atesamiento y cuál representa la mejor forma de atesar en los sistemas eléctricos de potencia, dependiendo de cuál es la configuración de la red de un sistema eléctrico de potencia. El sistema eléctrico boliviano se entiende que es un sistema sólido a tierra. La característica del sistema eléctrico boliviano, sólido a tierra. Entonces, también vamos a ver y vamos a tocar estos temas en el módulo con un poco más de detalle, con las implicancias que significa en corriente y en voltaje. Muchas redes, como ustedes conocen seguramente, en el lado de baja tensión, se utilizan equipamientos especiales para poderle dar continuidad a la corriente de falla, ¿no es cierto? Existen reactores de tierra, que utilizamos zigzags para poder darle camino a aquellos sistemas que son aislados. Y eso es porque tenemos que tener mucho cuidado con la presencia de fallas que nos provoquen sobretensiones en fases, poniendo en riesgo las instalaciones de cada agente distribuidor que hay en nuestro país. Entrando un poco a lo que es de protecciones, vamos a ver vamos a conocer, vamos a ver la representación que se tiene de los códigos de las protecciones, ¿no? Cada función de una protección tiene un nombre, si queremos llamarle así, es decir, una representación estándar, y de acuerdo a la normativa se pueden identificar, por ejemplo, de acuerdo al ANSI, tenemos una numeración para las protecciones que puede acompañarse, como dice acá, de un sufijo. De acuerdo a la IEC, tenemos letras y símbolos que pueden identificar a la función. Para no estar repitiendo función de sobrecorriente, etcétera, tenemos números y el ingeniero de protecciones debe conocerse esta nomenclatura para poder representar de la mejor manera un diagrama de protecciones, por ejemplo. La IEC 61850 se representa con letras para las funciones de protección. Vamos a ver una buena cantidad de funciones que tienen los relés de protección actuales y vamos a ver cuál es su nomenclatura. Ahí está como ejemplo, por ejemplo, la función de sobrecorriente, el 51, y entonces la nomenclatura que se está utilizando ahí es la del 51T, que se presenta el 51 y bueno, del inglés de phase, que es el 51 de fases, o también
se podría representar con esta función de PTOC, que representa exactamente lo mismo, pero representándolo con las iniciales del inglés time over current, sobre corriente, ¿no? Entonces, esto también lo vamos a ver en el módulo. Vamos a ver una cantidad determinada de funciones de protecciones con sus códigos para poder conocerlos. Acá la protección diferencial se lo puede presentar como un 87, que es el que normalmente conocemos todos a la protección diferencial, o le podemos también mencionar como un PTDF, que básicamente es lo mismo del Transformer Differential, por ejemplo, ¿no? De un transformador. Entonces, esto también va a ser una de lo que vamos a ver en el módulo, bueno, que es las leyes de protecciones, perdón. Eh, Vamos a ver también transformadores de medida, que es un tema muy importante. Todo el mundo, todos conocemos que los transformadores de medida son los que alimentan a los relés. Los transformadores de corriente y los transformadores de potencial son los que dan los insumos suficientes para que el relé de protección interprete el fenómeno que se está presentando en el sistema eléctrico. Y una vez que el relé de protección ha interpretado, pues manda a tomar acción, a desconectar interruptores para aislar fallas. En lo que es transformadores de medida, vamos a ver varios conceptos de lo que son los transformadores de medida, la curva de saturación, un tema muy importante cuando tenemos que empezar a hablar de lo que son los CTs o transformadores de medida de protección, y los que son de medición, ¿no? Tienen características diferentes y básicamente vamos a entender un poco cuál es la diferencia entre ambos y por qué, cuál requiere mayor precisión, requiere saturarse menos, dependiendo del evento que se presenta. La diferencia entre ambos es claro. Un CT de protección tiene que proteger ante una falla con corrientes elevadísimas. Uno de medición quizás tiene que tener más precisión cuando tiene que tomar una medida, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos detalles y varios otros, con algunos cálculos también seguramente, vamos a ver en este módulo de lo que son transformadores de medida. Entonces, vamos a ver transformadores de corriente y vamos a ver transformadores de potencial, o CTs y PTs, como lo conocemos comúnmente en la jerga de los ingenieros eléctricos. Vamos a ver, por supuesto, ya entrando en lo que son protecciones, vamos a ver lo que son los relés de sobrecorriente, las curvas de protección que tienen, las ecuaciones que se manejan para poder calcular los tiempos de operación. Estos son básicamente algoritmos que tienen los relés de protección, y cada fabricante tendrá su propio algoritmo. Lamentablemente, no son algoritmos que uno pueda conocerlos, es decir, el fabricante no los publica, no los socializa, porque eso es propio de cada fabricante. Sin embargo, entendemos que responden a ecuaciones, en este caso, por ejemplo, de este tipo. Vamos a ver cuáles son esas ecuaciones, y vamos a ver las constantes que tenemos, qué valor vamos a usar cuando queramos representar diferentes tipos de curvas de sobrecorriente. Entonces, las funciones de sobrecorriente son funciones que protegen instalaciones diversas. Protegen instalaciones de transmisión, protegen instalaciones de distribución, protegen generación, protegen líneas, es decir, protegen todas las instalaciones que tenemos en nuestros sistemas eléctricos, y estos también deben ser adecuadamente coordinados para que operen despejando las fallas, los elementos y los componentes que están en falla, y no aguas arriba de estas instalaciones. Entonces vamos a ver con un poquito más de detalle este ítem de relés de sobrecorriente, básicamente. Y es un tema muy importante esta curva que ustedes ven acá. Esto es lo que tenemos que garantizar como ingenieros de protecciones cuando diseñamos un sistema de protección. Esa coordinación que ustedes ven en esa curva que hemos marcado acá es lo que tenemos que garantizar, de que siempre esté presente para diferentes tipos de falla y
diferentes niveles de corriente. Aquí debemos ir garantizando siempre la coordinación de protección. Y estas, con las instalaciones tan arriba, estas deben coordinar no solamente con las de sobrecorriente, deben también coordinar con otro tipo de funciones de protección que existen, por ejemplo, en una línea o en otros ponentes, ya sea como principal o ya sea como respaldo. Pero debe existir siempre una coordinación de protecciones y existen criterios para esta coordinación de protecciones. Saber, por ejemplo, cuánto de tiempo tiene que haber entre estas operaciones de las funciones. ¿Cuánto debería existir? ¿Cuál debería ser el tiempo más adecuado? ¿Debería ser 1 segundo? ¿Debería ser 500? Etcétera. Existen criterios y nuestra legislación en Bolivia tiene una normativa que está vigente en este momento y ahí existen criterios de coordinación de protecciones que también se los vamos a mostrar. Como les decía hace un rato, son criterios, es decir, no es necesariamente que si la normativa sugiere 300, sea siempre 300, es un criterio. Y esto depende siempre del ingeniero de protecciones, que es el que diseña la protección y tiene que demostrar que existe coordinación de protecciones. Entonces, una de las funciones que vamos a ver bastante importante es la de relé sobre corriente. Vamos a ver en el caso de las líneas de transmisión lo que son las protecciones de impedancia, las funciones de distancia, como normalmente las conocemos, que también las podemos mencionar como relés de impedancia, porque se basan en el cálculo de una impedancia. Si su algoritmo se basa en un cálculo de impedancia para poder determinar un evento en un sistema eléctrico. Una protección de distancia de las líneas de transmisión debe contar con ajustes de protecciones para estas zona 1, zona 2, zona 3 reversa. Son protecciones que son muy importantes en nuestro sistema eléctrico en Bolivia, por ejemplo, y estas deben también coordinar con otras protecciones de distancia de otras líneas adyacentes. También debe existir una coordinación, pero también tienen que coordinar con las otras funciones de sobrecorriente que les mencioné hace un rato. Entonces, ahí viene la experticia del ingeniero de protecciones de poder juntar ambos fenómenos u otros relés más para poder ver que entre ellos se respete siempre un tiempo mínimo de coordinación para garantizar lo que se llama comúnmente la selectividad de las protecciones. Es decir, que cada componente se aísle, que solamente se aísle el componente fallado y no otros componentes. Vamos entonces a ver también cuáles son los criterios para poder determinar una zona 1, una zona 2, una zona 3 hacia adelante, una zona 3 reversa, que normalmente se utiliza para teleprotección. Alcances resistivos, normalmente una falla es una descarga, la que más conocemos es una descarga eléctrica, pero también podrían existir otro tipo de eventos con resistencia, ¿no es cierto? Hay fallas que se presentan con una elevada resistencia, lo que llamamos fallas de alta impedancia. Entonces, para eso también existen protecciones de distancia que toman o que deben tomar en cuenta este fenómeno y ver alcances resistivos, es decir, que la falla ingrese en una zona de operación por el lado resistivo, significa eso, dado que una falla, por ejemplo, una descarga eléctrica podría representar, o un cortocircuito representa más un fenómeno reactivo. Pero cuando se presenta el fenómeno resistivo, entonces la protección también debe ser sensible, una de las características de los relés. Y acá en este cuarto diagrama, la impedancia podría meterse en esa dirección. Si viene en esa dirección, entonces el relé debe estar preparado, debe estar listo para poder ver esa falla y operar en consecuencia para despejar esta falla. Y ahí es donde vemos los alcances resistivos como ajuste de una protección, ¿no? Esta característica que vemos aquí es la que llamamos cuadrilateral y es la que se encarga de ver este tipo de fallas, ¿no? A diferencia de este otro tipo de curvas que nos sirven, por supuesto, también las famosas MO, pero que tienen sus características, ¿no? Pensando siempre en lo que son eventos con resistencias de falla.
Vamos a ver algunos factores de compensación, sobre todo el casero, son factores que se utilizan para las fallas monofásicas. También vamos a ver esto en este módulo. Es un tema muy importante para explicar un poco lo que son los distintos tipos de relés de distancia que existen. Y este ya nos va a dar pie para conversar sobre otros temas importantes en lo que significa una protección de distancia, como les decía hace un rato. Ya vamos a entrar también a conversar sobre lo que es teleprotección. Entonces, la teleprotección es otro tema muy importante en los sistemas eléctricos de potencia y también lo vamos a mirar un poco nosotros en lo que es este módulo. La teleprotección, que no es otra cosa que un mecanismo para poder acelerar la operación de una protección y darle mayor selectividad a un sistema de protecciones. Se necesita un sistema de comunicaciones. Por supuesto que en Bolivia la que estamos usando es la fibra óptica y existen varios esquemas de teleprotección y no solamente uno. En Bolivia no usamos solamente un esquema de teleprotección, son varios esquemas que se utilizan, dependiendo siempre de, como les decía hace un rato, del ingeniero de protecciones, en este caso de la empresa. Una empresa de transmisión tiene un esquema de teleprotección y otra empresa diferente tiene pues otro esquema de protección. Sin embargo, la idea de un esquema de teleprotección es que una falla en un componente se despeje lo más rápido posible y que se garantice que esa falla está dentro de ese componente. Esa es la idea de un esquema de teleprotección. Y para eso nos sirven las funciones de reversa, como les he mencionado en la página anterior. Acá habíamos comentado de que hay una zona 3 que es reversa, y esa zona 3 reversa es la que da un soporte al sistema de teleprotección para que pueda garantizarse que una falla está dentro del componente. Normalmente estos sistemas de teleprotección entonces garantizan de que no se presente una operación si una falla se está presentando en la otra línea, en la adyacente. Estos sistemas nos dan además celeridad, es decir, aceleran la operación de una protección. Si estos esquemas no tuviesen una teleprotección, de todas formas va a despejar la falla, pero lo harían de una forma más lenta. Una de las características que hemos mencionado hace un rato de las protecciones es de que tienen que ser rápidas. Y el sistema de teleprotección es un mecanismo para poder acelerar las fallas, ¿no? Es decir, se los conoce de todas formas así también como zonas aceleradas. En nuestro sistema eléctrico, entiendo yo, en un criterio bastante personal, estamos bastante avanzados en lo que es alta tensión y las empresas que se encargan de esto, como Ende Transmisión, Ende, ISA Bolivia, las más importantes, tienen esquemas de teleprotecciones. Quizás diferentes esquemas entre las empresas, pero operativos, es decir, funcionan bastante bien y aceleran las fallas en lo que es teleprotección. La teleprotección también nos garantiza que no solamente en las funciones de distancia se aceleren las operaciones, sino también se puedan acelerar funciones que van a ser operadas por los 67, es decir, por los sobrecorrientes. También existen esquemas asistidos por teleprotección. También los vamos a mirar en el sistema, cuáles son vamos a mostrar algunos ejemplos en el sistema eléctrico boliviano y vamos a, por supuesto, ver la teoría que es la más importante en este caso, ¿no? Con los conceptos que vayamos viendo en el módulo, vamos a ver ya el tema importante, como les decía, para mí, el criterio personal es medular, es la coordinación de protecciones. Aquí es donde normalmente se tienen muchos problemas cuando se presentan estudios. La normativa vigente actual y en todos los países exige que exista una coordinación de protecciones para las instalaciones nuevas que se van a conectar en un sistema eléctrico. Entonces, cada sistema que se va a conectar a un sistema eléctrico, ya sea línea de transmisión, generación, distribución, deben verificar, deben garantizar mediante estudios eléctricos que existe una adecuada coordinación de protecciones y para eso existen criterios. Vamos a tocar este punto bastante importante dentro de nuestra normativa y de cualquier otro sistema eléctrico del país. Aquí solamente como gráfico hemos puesto unas dos curvas, pero fíjense que acá hay
Acá hemos puesto, está de 0,2 a 0,4 segundos. Ese es el criterio que nosotros vamos a mirar qué dice nuestra normativa y en función a eso realizar los estudios adecuados para poder garantizar una adecuada coordinación de protecciones. En el gráfico, en la pantalla, se ven sobrecorrientes, pero también debemos garantizar de que estos no intervengan, no influyan en una protección de distancia de una línea, porque también deben coordinar. Una falla en una línea podría ser de que una protección diferente, por ejemplo, una de distancia en la otra, opere. Eso no podría ocurrir y de eso debemos encargarnos los ingenieros de protecciones que hacen diseño. Entonces, coordinación de protecciones va a ser un otro tema importante que vamos a tocar en este módulo. Asociado a todo lo que es los sistemas de protecciones y parte obviamente muy ineludible de protecciones, viene con varios otros conceptos. Aquí estoy mencionando algunos, pero vamos a mencionar varios conceptos importantes dentro de lo que significa la protección de sistemas eléctricos y sobre todo en alta tensión. Por ejemplo, lo que son los rescieres o reconexiones, como lo conocemos normalmente. La reconexión de sistemas eléctricos es muy importante, ¿no? Transformadores muy posiblemente, muy probablemente, no reconecten los sistemas eléctricos, que existen algunos casos, lo vamos a mencionar posiblemente, pero los transformadores normalmente no reconectan porque estaríamos reconectando ya sea con línea de transmisión o reconectaríamos con carga, y eso implica efectos de resonancias, etcétera, que pueden ser muy peligrosos y muy riesgosos, pero las líneas de transmisión, tomando precauciones, tienen sus funciones de reconexión. Las funciones de reconexión tienen una implicancia muy importante, ¿no? Primero, económico, es decir, los sistemas eléctricos penalizan a las instalaciones que se desconectan y no retornan a la continuidad lo más pronto posible. Es decir, las autoridades de electricidad penalizan estos fenómenos y entonces las empresas se esfuerzan porque sus instalaciones reconecten, si son líneas de transmisión, lo más pronto posible, porque de esa manera evitan implicaciones. Pero en la parte técnica, la reconexión tiene una preocupación mucho más severa, que es un problema de estabilidad. Por eso vamos a tocar también algunos tópicos de lo que son fenómenos de estabilidad de sistemas de potencia. El fenómeno de la reconexión puede influir demasiado en un fenómeno de inestabilidad, lo que puede provocar pues problemas con los generadores del sistema eléctrico, con los rotores de los sistemas eléctricos de potencia y puede llegar a desconectar mucha generación, con lo que el colapso de un sistema eléctrico es posible. Entonces la estabilidad es lo primero que vamos a entender para luego comentar la función de la reconexión de sistemas eléctricos de potencia. Para eso hemos puesto acá un diagrama en el que todos conocemos, es el ángulo de potencia, que es el que nos va a servir para comprender dónde está la importancia de tener esta función de desconexión y cuándo, sobre todo en qué tiempo. ¿Por qué? Porque esta curva de potencia acá nos muestra cuándo puede haber inestabilidad ya de un sistema eléctrico de potencia ante un fenómeno, una descarga eléctrica, un cortocircuito. Y entonces, antes de que ocurra este fenómeno de inestabilidad, pues tenemos que aislar fallas. De eso se trata y el fenómeno de reconexión, entonces, es demasiado importante. Uno de los temas que vamos a tocar también en este tema de protección. El otro es, como ejemplo, es el INFIT, alimentación intermedia, que es otro fenómeno que tenemos que balancearlo, tenemos que entender para poder hacer un correcto diseño de protecciones, dado que si existe ya sea una generación o una línea de transmisión que está trayendo generación de otro punto a un punto intermedio entre dos líneas, pues este tiene sus repercusiones en las corrientes de cortocircuito. Si no existiese esta alimentación intermedia y ustedes tienen un nivel de cortocircuito de 100, cuando hay una alimentación intermedia, como en este caso hemos marcado un generador, y se presenta una falla en esta línea, la corriente de cortocircuito de este generador es menor, por ejemplo. Entonces, si la corriente de cortocircuito ahora es menor, la impedancia que ve el relé que está ubicado, donde está la banderita, pues lo ve como otra impedancia. Probablemente lo vea como una impedancia mayor,
Y eso implica que va a malinterpretar la posición donde se ubique la falla y puede desconectar indebidamente instalaciones. Entonces, el efecto del infeed o de alimentación intermedia es importante analizarlo y considerarlo para el momento en que nosotros diseñemos protecciones y sus respectivos ajustes de protecciones. Ahora, un tema que, bueno, con el tiempo hemos ido aprendiendo es de que, pues lamentablemente, no todo podemos proteger a la perfección. Es decir, se presentan situaciones, sobre todo en redes malladas, donde ya la coordinación de protección se hace muy difícil. Y entonces, como les decía hace un rato, existen criterios y hay que asumir algunos criterios para poder aceptar los ajustes de protecciones de sistemas eléctricos, sobre todo con los de sobrecorriente. Ya existen situaciones en las cuales ya no se pueden coordinar adecuadamente por estos fenómenos, ¿no? Por una red mallada, por un efecto INFI, y entonces hay que asumir ciertos criterios y pues aceptarlos, porque no existe otra forma. Para eso también existen nuevas tecnologías. Vamos a ver la función importante para estos casos de la función de sobrecorriente direccional, a la que le vamos a dar dirección para que pueda operar simplemente cuando las corrientes van en una dirección. Son relés de protección que nos dan mayores herramientas para poder realizar una adecuada coordinación de protecciones en un sistema eléctrico. Aún así se presentan situaciones en las cuales ya no es muy posible garantizar los criterios que tenemos al 100%, ¿no? Sobre todo cuando hay líneas cortas, sobre todo cuando hay líneas largas. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado con estos fenómenos y hay que entenderlos adecuadamente. También vamos a ver lo que es protecciones de transformadores, autotransformadores. Aquí solo como diagrama hemos puesto un transformador que tiene funciones sobre todo, y la más importante, la diferencial, que es la protección que no coordina con nadie. Es una protección que opera ante fallas dentro de su área de protección, es una de las más importantes. Sin embargo, de eso, las líneas de transmisión también ya están trabajando con protecciones diferenciales, es decir, no es solamente para trapos, sino también las líneas. Ya tenemos muchas líneas en el sistema eléctrico que trabajan con protección diferencial, pero los transformadores y autotrapos también tienen funciones de sobrecorriente y las guardas, que son propias de los transformadores, reactores, autotransformadores, que son las mecánicas, ¿no? Con ese bujos, con sobrepresión, ventiladores, etcétera. Y las eléctricas, que son las que también vamos a mirar, como las de sobrecorriente, como las diferenciales, etcétera. Acá también es importante darnos cuenta de que estas funciones de protección no solamente están diseñadas para proteger al transformador. La diferencial sí, pero las otras funciones son también respaldo. Entonces, ahí tenemos que tener un poco de cuidado en su ajuste porque tenemos que garantizar adecuados tiempos de operación para que se constituyan en respaldo. Y para eso existen otra vez lo que son criterios de protecciones. Bien, aquí al lado hay un diagramita esquemático de lo que es una 87 y bueno, esto lo vamos a ver con más detalle. Cómo funciona una protección diferencial que básicamente compara corrientes, ¿no es cierto? Y de sentido común, todo lo que entra por un lado tiene que salir por el otro, básicamente eso, ¿no? Pero hay detalles que hay que ir mirando con más cuidado. Esto también va a ser parte de lo que es las mecánicas que, bueno, vamos a mencionarlas mucho, no hay que hacer ahí porque ahí no hay que hacer muchos cálculos, pero vamos a ir mencionándolos. Vamos a ver lo que son las protecciones bujos, lo que son las temperaturas de devanados, etcétera. Protecciones mecánicas que nosotros conocemos a simple vista, los podemos ver en un transformador. Vamos un poquito a hablar sobre lo que son las corrientes de arranque, las corrientes inrush, las famosas corrientes cuadradas que conocemos, que son estas que se presentan cuando se energiza o se magnetiza por primera vez el transformador. Y vamos a ver la importancia que tiene entender estos fenómenos para los ajustes de protecciones de un transformador, porque hay que tomarlos en cuenta. De lo contrario, cuando energizamos un transformador, van a operar las protecciones y se va a ir desconectando. Para evitar este fenómeno es de que hay ajustes de protecciones que tenemos que tomar en cuenta para que el relé muy inteligentemente se dé cuenta que está con una inrush y no me opere por sus protecciones.
Entonces es importante considerar este fenómeno, primero entenderlo y luego considerarlo en los ajustes y en las protecciones de un sistema eléctrico de potencia. También vamos a comentarlo un poco. Luego, hasta este pequeño resumen que hemos dado representan protecciones protegiendo componentes eléctricos. Hasta donde hemos visto, estoy protegiendo líneas de transmisión, estoy protegiendo transformador, reactor, autotrato, capacitor, banco de capacitores si están en alta, etcétera. Pero existe unas protecciones que son bastante importantes, que son las protecciones sistémicas. Estas protecciones van a proteger el sistema eléctrico. Si ya estamos protegiendo una línea, ya estamos protegiendo un transformador, pero hay que proteger a todo un sistema eléctrico. Puede ser a todo el sistema eléctrico de un país o a un área determinada del sistema eléctrico. En el caso boliviano, por ejemplo, proteger al sistema sur, que entre otras cosas es el área más débil que tiene el sistema eléctrico del país. Entonces, las protecciones sistémicas se pueden ser esquemas de rechazo o desconexión de carga por baja frecuencia, puede ser un esquema de rechazo o desconexión de carga por baja tensión, puede ser una desconexión de generación por sobrefrecuencia, por sobretensión, puede ser un esquema de bloqueo de oscilación de potencia y disparo por pérdida de sincronismo, puede haber cualquier otro sistema que un ingeniero se imagine para poder proteger un sistema eléctrico del país. Dicho de paso, en el área sur, el sistema eléctrico boliviano tiene protecciones sistémicas y varias protecciones sistémicas que lo que hacen es medir parámetros de corriente, de potencia, y desconectamos generación, desconectamos la generación de termoeléctrica del sur ante ciertos eventos para proteger no a la generación y no a la línea de transmisión, protegemos a todo el sistema eléctrico del área sur. El no hacer el no implementar protecciones sistémicas implicaría que ante un evento, por ejemplo, de sobrefrecuencia o de sobretensión, como lo habíamos mencionado aquí en la pantalla, produzca el colapso del área sur. Como les dije hace un momento, en septiembre del 21, si no estoy mal, se ha colapsado el sistema sur por un evento que se ha presentado por Potosí, y ha habido muchas protecciones sistémicas, varias analizadas y estudiadas. Quizás podríamos haber evitado este fenómeno. Y a partir de ahí se han implementado otras protecciones sistémicas en esa parte del sistema. Entonces, las protecciones sistémicas son importantes a la hora de proteger un sistema eléctrico o un área o una parte de un sistema eléctrico. En Bolivia se llama EDAC, como está acá en la presentación, esquema de desconexión de alivio de carga, así lo llamamos en nuestra normativa, pero puede llamarse EAC en Ecuador o puede llamarse ERAC, MF en Perú, ¿no? Todos significan lo mismo. El esquema de rechazo automático de carga también se lo conoce como deslastre de carga porque vamos a desconectar carga y se desconecta por etapas en un sistema eléctrico. Esto es para frecuencia, pero lo mismo puede pasar por voltaje, por baja tensión, por sobretensión y por el fenómeno que se presenta en el sistema eléctrico, que solamente los sistemas eléctricos que trabajan pero los ingenieros eléctricos que trabajan en esos sistemas eléctricos los comprenden. Entonces va a ser un diseño propio de un ingeniero de protecciones. Aquí vamos a ver los más importantes que se presentan en un sistema. Bueno, aquí hay un problema, se han sobrepuesto, pero la normativa boliviana es algo que vamos a también nosotros mirar. Aquí se me ha sobrepuesto, disculpas, aquí se ha sobrepuesto 2 páginas, pero la normativa boliviana es algo que también les vamos a mostrar. ¿Cuál es la normativa que tenemos en este momento de protecciones? ¿Qué nos manda? ¿Y qué criterios manejan en esta normativa de protecciones para que los tomemos en cuenta? Sin embargo, de eso existen otras normativas, otros códigos de red en otros países que tienen otros criterios. Tenemos en ver varias normativas muy diferentes no son, es decir, no se habla de otra cosa, el fenómeno es el mismo, sin embargo,
el tamaño de las redes podrían implicar algunas diferencias en ciertos criterios de protección. Vamos a ver algo, si el tiempo nos alcanza, vamos a ver algo de lo que es el software que manejamos para que se maneja para poder realizar análisis de protecciones. No es el único, existen varios, ¿no? En este caso, vamos a ver el Power Factory de DeepSilent, que es el software que estamos manejando actualmente en muchos agentes del sistema eléctrico del país. Sin embargo, existen otros. Existe el CAPE, que es otro software especializado solo en protecciones. El Power Factor es un programa que no solamente ve protecciones, ve sistemas de potencia, ve estabilidad, ve transitorios electromagnéticos, protecciones, etc. Ve todo. Es muy completo. Sin embargo, existen otros, ¿no? Como les he mencionado, el CAPE, el PSS, que son softwares muy especializados. Vamos a mostrar un poco lo que es el software y algunas configuraciones, los que se puedan. Es un programa muy grande, bastante grande, entonces es imposible ver todo lo que significaría este software. Para eso se requiere un curso mucho más amplio. Pero vamos a ir viendo algunas ventanas, la configuración, qué es lo que nos permite hacer el software que también nos va a mostrar curvas de coordinación, que es lo que nos interesa a nosotros conocer más para poder realizar un proyecto, para poder concretar un proyecto. Entonces, vamos a mirar algo de lo que significa el programa Power Factory. Lamentablemente, no se puede concretar en el curso el tener una llave para cada estudiante para que puedan realizar ellos su propia simulación. Eso es bastante complicado. De todas formas, requeriría de un curso mucho más amplio para poder ver solamente el software y solamente protecciones, que es muy amplio, ¿no? Bien, también eso es parte de lo que va a significar Bueno, acá algunas ventanas de lo que significa el Power Factory de Xylem. Acá, no sé si se puede, si estoy ampliando y lo están viendo, pero acá se puede ver el despeje de fallas, se puede ver el tiempo de operación de redes de protección. En el diagrama de protecciones nos muestra en qué tiempo estaría operando una protección que hemos diseñado. Acá en la parte Ya, superior a la papi, ya derecha, está, ya está bañando, mamá, ya está bañando. en la parte derecha se ven algunas ventanas de ajustes, CTs, ahí estamos viendo un CT en la parte superior derecha, un CT, vamos a ajustar un CT con sus corrientes primarias, su relación de transformación, etcétera, para que podamos alimentar a un relé. Y en la parte inferior ustedes verán algunos resultados ya del software que son ya curvas de coordinación, curvas de relés de protecciones. Vemos aquí un relé que se ha ajustado en el DeepSilent y nos está mostrando su curva RX. Este es un cuadrilateral, como podrán ustedes ver. Este relé va a haber fallas de alta impedancia, por ejemplo, pero el modelo nos puede mostrar, nos puede decir, esta es la curva que tú estás diseñando. A este lado, en la parte inferior, estamos viendo ya un resultado de lo que es el ajuste de las funciones de distancia. Aquí ya estamos viendo una función de distancia con sus escalones, una etapa 1, una etapa 2, es decir, zona 1, zona 2, zona 3, y la adecuada coordinación. Uno ve ya a simple vista de que esos SLS están coordinando adecuadamente. Si el modelo a mí me mostrase acá una curvita que sube y luego continúa, ahí tengo un problema de descoordinación y esto es fácilmente visible en un diagrama de impedancias como estamos viendo acá, ¿no? Entonces, este modelo nos permite hacer coordinación de protecciones y nos da facilidades, nos da flexibilidad para poder realizar una adecuada coordinación de protecciones. Lo vamos a ver un poco como el tiempo nos permita, porque ya va a ser la parte final de este módulo. Si bien les he mostrado así rápidamente, creo que algo más, casi una hora, pero el módulo, es decir, el módulo 6 tampoco es muy amplio, es decir, entiendo que son 6 sesiones o algo así de 2 horas los fines de semana. Vamos a tratar de abarcar y tratar de llegar al Power Factory para que conozcamos por lo menos cómo es este software y si en adelante se puede y es posible a los organizadores, los que organizan un cursito así, pueden la gente familiarizarse con este software, que es muy importante a la hora de hacer un diseño, ¿no? Muy importante. Bien, yo con esto concluyo. Este es un breve resumen de lo que vamos a ver en el módulo. Si tienen alguna consulta, por favor, adelante.
Muchas gracias, mi estimado ingeniero. Vamos a proceder que están las preguntas correspondientes, las cuales pueden ir escribiendo mediante el chat o si no levantando las manos para que podamos aclarar las dudas que tuvimos, ¿no? Entiendo que quizás muchas dudas no van a haber, pero ya en los módulos se van a presentar, ¿no? Y ahí vamos a entrar más a detalle y quizás ahí sí se van a presentar y muchas dudas. ¿Sí? Claro, mi estimado, muchas gracias por el tiempo que se ha tomado para brindarnos este webinar. A continuación, mis colegas van a enviar un enlace para que puedan ir llenando qué son sus nombres y todos sus datos para una certificación de participación que se va a dar en la institución. Entonces, lo van a enviar tanto en el chat del Zoom y también lo van a enviar que es en el chat del WhatsApp, ¿no? Este formulario, pedirles y recalcarles a todos los que están presentes que lo puedan llenar de manera detallada por el cuanto este drive se sube al sistema y directamente para la certificación se jala, ¿no? Entonces, traten de poner su nombre, la primera palabra con mayúscula, después desde la segunda ya con minúsculas, porque de esa manera se les va a emitir la certificación de participación correspondiente. Tal vez volverles, ¿no?, a recalcar que este diplomado vamos a dar inicio ya este 25 de agosto y tal vez tienen algunas dudas tal vez sobre el programa, lo vamos a volver a compartir en este momento para que aclaremos dudas, ¿no?, que tenemos tal vez. Denme un minutito, por favor, voy a abrir otra vez el Pensul que tenemos sobre el diplomado. Hola. Mientras vayan llenando que es el formulario correspondiente, les voy a comenzar a compartir nuevamente la pantalla correspondiente. Hola, buenas noches. Buenas noches, mi estimado. Dígame. Buenas noches. Quisiera realizar una consulta respecto a lo que se ha expuesto. ¿Estaríamos a tiempo? Sí, mi estimado, le cedo la palabra. Está bien, gracias. Ingeniero Soso, buenas noches. Quería consultarle respecto a lo que en varias oportunidades ha mencionado respecto a la robustez de la línea o del sistema interconectado de Bolivia. ¿Por qué tenemos un criterio de robustez en Bolivia y referente a qué norma, si existe? ¿Por qué es más débil el sistema en el área sur que me estaba indicando? Y ¿a qué responde, no? Porque hemos visto páginas de otros países donde se puede tener acceso a la información del análisis que se hace respecto a los diferentes tipos de eventos que pasan en los sistemas de potencia, pero aquí en Bolivia la información es restringida, no se puede acceder. Yo pienso que es prácticamente imposible ingresar o ver un estudio de un caso de falla o de un evento de un sistema en Bolivia, porque el acceso es restringido a esa información. Entonces, quisiera consultarle eso, ingeniero. Gracias. Bien, muchas gracias por la consulta. En el tema de la robustez, en realidad, bueno, no creo haber comentado mucho sobre la robustez de nuestro sistema eléctrico, pero la robustez de un sistema eléctrico está básicamente relacionado con lo que es la potencia de cortocircuito en los diferentes puntos de la red de un sistema eléctrico. En el caso de Bolivia, bueno, en las áreas que tenemos en Bolivia y los niveles. No podemos afirmar que nuestro sistema es demasiado robusto porque en realidad nuestro sistema es muy chico y tampoco que es débil porque tenemos generación todavía con máquinas rotantes y entonces existe un nivel de cortocircuito todavía adecuado para realizar coordinación de protecciones, ¿no? Dicho de paso, en el futuro no lo sabemos porque es un tema que hay que analizar los sistemas, los ingenieros eléctricos
en este país y en muchos otros se está implementando lo que es la energía renovable, en base a energías renovables y generación, solares, eólicas, todo lo que esté relacionado con inversores, y eso sí, nos va a quitar mucha potencia del cortocircuito. Y entonces ahí sí vamos a hablar de que el sistema eléctrico del país está siendo menos robusto cada vez, porque vamos a tener corrientes de cortocircuito cada vez, inversores no aportan en realidad una corriente de falla como lo hacen los generadores convencionales, una hidráulica, una gas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, la robustez del sistema eléctrico relacionado con la potencia del cortocircuito va a ser menor. En Bolivia existe un nivel que todavía nosotros podemos trabajar con las protecciones de los componentes, como líneas, transformadores, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro nivel de protección es todavía adecuado para el tamaño del sistema eléctrico que tenemos. En lo que se refiere al sistema sur, el sistema sur representa todavía una debilidad para el sistema eléctrico boliviano, porque está conectado a través de una línea de línea de 115 kV hacia Potosí. Es decir, todo el sistema eléctrico del país, el sur, se conecta a través de esas dos líneas al sistema eléctrico del país. Y en el área de Potosí existen muchas líneas de transmisión todavía en 115.000 voltios y en 69.000 voltios. Entonces, para la red que conecta el área sur hacia el área norte o Santa Cruz, o sea, distancias muy largas, unas instalaciones en 115 y en 69 kV implican una distancia eléctrica muy larga por la impedancia de una línea de 69 y 115 kV. Entonces, al ser una línea demasiado larga entre lo que es la generación de termoeléctrica del sur, que está ubicada en Yaguapo en el sur, ¿no es cierto?, en Tarija, y con el sistema, con el resto del país, con Santa Cruz, con el área norte que está en La Paz, con el Songo como generadores, implica conectar dos sistemas eléctricos con generación a través de líneas de 69 y 115 kV que lo hacen muy largos, ¿no? Entonces, al hacer una línea muy larga, eléctricamente hablando, los fenómenos de estabilidad son mucho más fuertes. Ese es un concepto que, bueno, nos han enseñado los primeros conceptos de ingeniería en la universidad, es tener un resorte que lo estoy estirando demasiado, muy largo, y entonces los fenómenos de estabilidad son más fuertes. Pero la razón es porque todavía se tienen instalaciones en 69 y 115 kV en el área sur. El momento en que con los proyectos se implementen líneas más robustas, es decir, más grandes, con conductores rail, por ejemplo, líneas en 230.000 voltios, entonces el sistema se va a cortar entre sistemas eléctricos y los fenómenos de estabilidad van a ir aplacando, de inestabilidad en realidad, van a ir aplacando. Entonces, esa es la razón por la que en el sur tenemos problemas de estabilidad con más facilidad que con otros sistemas, otras áreas de Bolivia. En septiembre del 2021, si no estoy mal, hubo una falla en el cual la conexión con el área sur ha sido a través de una línea de 115, como es Catavi Potosí. Entonces, cuando en una línea de transmisión tan chica, llamámosle así, con un SIL muy bajo, fluye mucha potencia eléctrica, entonces los fenómenos de estabilidad se acrecentan mucho porque se alejan los sistemas eléctricos, se vuelven muy lejanos. Esa es la razón por la que en el área sur no tenemos todavía debilidad y estamos trabajando para poder fortalecerlos en el tiempo. El otro comentario que hacías es la información. Sí, estoy de acuerdo. Entiendo que los análisis de falla que se hacen en el sistema eléctrico no son accesibles al público en general. Sin embargo, todos los agentes del mercado, todos los agentes generadores, transmisores, distribuidores, sí tienen acceso a esta información, más no el público en general, ¿no? Es decir, cualquier estudiante que quisiera conocer una falla y que se conecte al sistema, tampoco lo puede hacer, no lo puede ver. En la página del CNDC no está la información esa, y la información más importante solo tiene acceso a través de contraseñas los agentes. Yo entiendo que, por ejemplo, en Argentina, que es el más cercano que tenemos,
tampoco tienen acceso a los informes de falla y solamente la gente que tiene autorización puede ver estos eventos. Pero sí tienes razón, estimado, no es público esa información y pues son instrucciones que vienen no solamente desde una institución, sino desde las instituciones rectoras, ¿no? Es decir, autoridades de electricidad, viceministerios. Sin embargo, ahí sí te doy la razón en tu último comentario. Muchas gracias, mi estimado ingeniero. Tal vez tenemos alguna otra consulta más de parte de todos los participantes. Bueno, mientras van llenando el formulario, déjenme volver a compartir mi pantalla. Les voy a volver a explicar más o menos el tiempo de duración que tiene el programa que han estado preguntando en el respectivo chat. Eunice, aquí hay una consulta, Eunice, en el chat. Sí, dice, buenas noches, mi estimado ingeniero. Una pregunta, ¿conoce de algún proyecto para transmitir en DC y con su experiencia lo ve viable? Sí, bueno, en Bolivia, en el sector eléctrico de Bolivia, no existe en la mira un proyecto en continuo. No existe un proyecto en continuo. Y los proyectos que se están encarando en la actualidad son proyectos de generación, básicamente hidráulica, y proyectos de la línea de transmisión en 500 kV. Si bien ya hemos conectado nosotros Santibáñez con Carrasco en 500.000 voltios, el próximo proyecto que se está encarando es el proyecto de conectar esa línea de transmisión hasta Brechas, en el área oriental. Ese es el proyecto que tenemos en la mente y el DC es una línea de transmisión que solamente es viable para transmitir distancias muy largas y en nuestro país eso es inviable. En Bolivia por lo menos no es viable por las distancias que tenemos entre nuestras regiones. Una línea de transmisión, entiendo, en DC, entiendo, a partir de una cierta longitud. Y si yo no estoy, es a partir de los 600 kilómetros. A partir de los 600 kilómetros tendría viabilidad económica. En caso contrario, no es viable y una línea en AC es más viable que una DC. Por eso es de que en Bolivia no se ha estudiado, al momento no ha estudiado nunca una línea de transmisión en DC y las últimas tecnologías, una línea en 500 kV y hemos instalado SBCs, STATCOM para regulación de voltaje en Trinidad, como lo último en tecnología, si quieren ustedes decirlo de alguna manera. STATCOMs que hemos instalado también y tenemos 1, 2 y están en vistas otras. La generación renovable, eólicas, solares. Se está pensando en mayor generación renovable los próximos años. Y básicamente serían esos los proyectos que se tienen, pero no hay un DC para complementar un poco lo que te estoy comentando. Vale la pena que nosotros o ustedes, los ingenieros, vayan pensando en el futuro en la viabilidad de no solamente de una transmisión en DC, sino también de ver cuáles son los efectos que podría generarse por la generación, por la alta penetración de energías renovables, ¿no? Hay que analizarlos, hay que estudiarlos y en el futuro pensar en darle soluciones a problemas como la inercia, las protecciones, como he comentado hace un rato, pero no es lo único, la inercia es un otro problema que también hay que ir pensándolo en el futuro, ¿no? Bueno, no sé si está claro, estimado Trans. Ok, gracias, dice mi estimado ingeniero. Tal vez tenemos otra consulta más por ahí. Aló, buenas noches, disculpe. Buenas noches, mi estimado. Digan. Buenas noches, habla Jackson Vidaurre, la empresa de transmisión. Escuché un poquito al ingeniero hablar sobre las líneas en DC. Solo para aclarar un poquito, sí, concuerdo bastante en el tema de
la factibilidad de hacer una línea en DC por el tema también de la distancia, ¿no? Sin embargo, creo yo, ingeniero, que se tienen estudios para llevar energía en DC a futuro al país de Brasil, que es uno de los países donde tienen bastantes líneas en DC. Si bien es un costo muy elevado por el tema de las subestaciones también, ¿no? Y el tema también de la conversión de tensión. Sin embargo, creo que a un no tan corto plazo puede ser posible tal vez las líneas en DC. Solo ese aporte, gracias. Sí, sí, tienes razón. Sin embargo, en la información que es la oficial, como les comenté hace un rato, existe una información que presentan para el mediano y para el largo plazo, y estas instalaciones no están en la información. Por eso les decía, no hay un proyecto que esté en la mira en continua. Estas instalaciones están muy relacionadas, las que tú comentabas, Jackson, con la generación, ¿no? Es decir, si se implementa y tenemos un exceso de generación hidráulica, entonces se está pensando en que esta se podría transmitir distancias muy largas en continuo. Pero como te digo, no está no está sobre la mesa, no lo han informado como proyectos a mediano ni a largo plazo. Todavía posiblemente lo harán en los próximos años, pero solo es viable en esas condiciones, ¿no? Como hemos comentado hace un rato. Y el otro tema es la parte económica, ¿no? Como tú has dicho, hay que instalar muchas instalaciones, hay instalaciones demasiado caras, pero siempre es posible, siempre es factible. Pero a nivel de Bolivia, transmitir de Santa Cruz a Cochabamba, La Paz, a Sucre, etcétera, ahí sí no creería que haya una viabilidad técnica, ¿no? Gracias, Jackson. Eh, Tal vez tenemos alguna otra consulta por participantes. Sí, mi ingeniero Roberto, dígame. Buenas noches. Quiero hacer una consulta, por favor. Sí, Bueno, continúe. ingeniero Sosa, quiero hacerle la consulta sobre el tema de si yo tengo dos transformadores que son de la misma familia, pero son alimentados por uno por una línea de 230 y el otro por una línea de 115. Escuchando lo que nos ha mencionado, estos serían imposible colocarlos en paralelo por el tema de las impedancias de las líneas, o también tiene mucho que ver el flujo de potencia que están recibiendo ambos transformadores. Perdón, cuando decías de la misma familia, ¿a qué te refieres? Eh, que sean de la misma conexión, o sea, que sean como por ejemplo DY-N11, digamos, los dos trafos, pero uno es alimentado en el lado de alta por 115 y el otro es alimentado por el lado de alta en 230. Bueno, se ha cortado su comunicación, pero estoy entendiendo que la consulta es que dos transformadores con el mismo grupo de conexión, alimentados uno de ellos en 230, por ejemplo, y el otro en 115 kV, podrían conectarse en paralelo. Entendiendo por paralelo de que en el lado de baja estarían conectados los dos transformadores. Eso es lo que estoy entendiendo. Y a partir del lado de baja, bueno, se estaría alimentando alguna otra línea o quizás demanda. Eh, Normalmente este tipo de estudios hay que hacerlos con simulaciones porque la cantidad de potencia que ingresa al transformador es lo que podría provocar una especie de recirculación de corriente reactiva por los transformadores. Si estuviesen totalmente en paralelo, se presenta un fenómeno de recirculación de corriente reactiva. Pero en este caso no existe esa posibilidad porque no están en paralelo, ¿no? No pueden estar en paralelo en el lado de alta si tenemos dos niveles de tensión diferentes. Tendríamos que estar hablando de conectarlos en el lado de baja nada más. Entonces ahí, los transformadores estos hay que estudiarlos, tienen el mismo grupo de conexión, para que a través de los cambiadores de taps podamos garantizar de que no va a haber una circulación de una instalación en 230 hacia el lado de 115 o al revés, de mucha potencia reactiva.
Esto vamos a hacerlo a través de simulaciones porque ese es el problema, las de circulación de corrientes reactivas. Eh, Creería que en este caso es diferente a cuando tenemos trapos de diferentes familias, como lo has llamado, porque ahí sí hay mucho más conflicto, pero si son del mismo grupo familiar hay que ver un poco las corrientes reactivas. Las líneas de 230 kV en vacío y normalmente generan mucho más reactivo que las de 115, y entonces ahí tenemos que hacer análisis para poder determinar posiciones de TAP de energización de trapos y de operación normal de los transformadores en esas condiciones. Bueno, gracias, ingeniero. Esa era la consulta. Muchas gracias, mi estimado ingeniero. Tal vez tenemos alguna otra consulta. Bueno, no tenemos ninguna otra consulta. Déjenme otra vez compartir mi pantalla. Les voy a más o menos volver a explicar, ¿no? El tema del diplomado. El diplomado en proyectos de construcción de infraestructura de eléctricas de alta tensión y subestaciones eléctricas va a tener una duración de 7 meses. Se va a pasar a clases los días viernes y sábados en horarios cómodos de la noche, en el horario de 20 a 22 horas, ¿no? Comentarles que las clases van a ser vía plataforma Zoom. Se les va a agregar a un grupo correspondiente del diplomado en el cual se les va a enviar el enlace, ¿no? También comentarles que las clases en vivo van a ser grabadas y se va a trabajar con una plataforma de apoyo que va a ser la plataforma Moodle, en el cual se van a subir que son todas las grabaciones de las clases, ¿no? Para que ustedes puedan tener una retroalimentación de todas las clases. Además, comentarles que en cuanto a la certificación, cuenta con un certificado de 800 horas académicas, equivalentes a 20 de créditos, y está avalada por la Universidad Nacional Siglo XX, el cual se encuentra dentro del Comité Ejecutivo de la CV. Además, mis estimados, comentarles que se les va a dar un certificado adicional, ¿no? De 160 horas de carga horaria en mantenimiento de líneas de transmisión de alta tensión y mantenimiento de subestaciones eléctricas. En cuanto al contenido modular, recalcando, vamos a ver que es en el módulo 1, infraestructura de alta y muy alta tensión, y la gestión de recursos asociados. En el módulo 2 vamos a ver que son transportes y distribución de energía eléctrica. En el módulo 3, que es planificación y organización de proyectos. En el módulo 4, mantenimiento de líneas de transmisión de alta tensión y mantenimiento de subestaciones. En el módulo 5, operación y mantenimiento de infraestructuras. En el módulo 6 vamos a ver que son ajustes y coordinación de protección en las redes nacionales de alta tensión. Y en el último módulo, que va a ser el módulo de taller de monografía, ¿no? En este módulo vamos a brindarles un docente guía para que les pueda colaborar con la elaboración de la monografía. Comentarles que la monografía no va a ser defendida, solamente presentada. Una vez ustedes presenten que es la monografía empastada al área académica, se procede a la tramitación del título. Esto sería todo. Cualquier consulta que tengan, este pénsul se les va a enviar en el grupo correspondiente del webinar, y también van a estar los asesores atentos para aclarar cualquier duda y darles una información personalizada, ¿no? Y un seguimiento también de igual manera personalizado. Tal vez algunos que ya están en este webinar están inscritos, el día de mañana ya se les va a agregar al grupo correspondiente del diplomado. Bueno, agradecerle su participación y agradecerle a mi estimado ingeniero por haberse dado el tiempo, ¿no? De estar en este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Eunice. Gracias. Que tengan muy buenas noches a todos. Bueno, También vamos a mandar, sí, tal vez tienen alguna consulta por ahí. No. La grabación de este webinar de igual manera lo vamos a mandar mediante el grupo de WhatsApp. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. hasta luego, buenas noches.
Hola, grupo.